está lindísimo el programa, doctor Favaloro, me encanta, además usted es muy ameno, cuenta, además un médico, un cirujano como usted, una lumbrera, un genio No, como por es usted. favor, Yo le miro sus manos, si ¿cómo se siente empezamos así, usted? yo me voy. No, yo le digo la verdad. ¿Cómo se siente salvando vidas, doctor Favaloro? No, nunca me sentí ninguna cosa especial. Yo creo que una de las cosas fundamentales es tener conciencia. Uno no es Dios primero, es un hombre común y corriente que hace lo mejor que puede para su tarea y bueno, cuando las cosas salen bien, la gente está muy agradecida. Por suerte hoy el riesgo es muy bajo, no es más que 2-3% en la mayoría de la cirugía cardiovascular. El riesgo es eso. 2-3%, muy bajo. Nosotros bajísimo. tenemos operado más de 25.000 pacientes y la mortalidad global no alcanza el 5%. Y ojo que ahí incluimos infartos agudos, aneurisma disecante, cosas muy graves. Así que por suerte es así. Pero entonces el cirujano Enrique Finocchieto, que fue un maestro excepcional, decía, cuando se salvan, los salva Dios, cuando se mueren los maté yo, decía, ¿no? Y entonces así, el cirujano tiene que cargarse con la muerte, es una profesión muy difícil, muy difícil. Yo tengo un sobrino que, el hijo mayor de Juan José, que estuvo en Estados Unidos 9 años, cuando me dijo que iba a ser cirujano, tuvimos un almuerzo, un desayuno de trabajo, y le presenté lo horroroso de la vida de cirujano, que nunca sabe, tiene la gente en sus manos, etcétera, pero no sabe qué va a pasar. Es una vida muy difícil. Si la toma, sí, yo no quiero hablar porque son cosas, dicen está que bien, sí. pero yo lo digo y dicen que sé sí. que lo es realmente. Dicen que sí, pero yo quiero decir, es una vida muy sufriente. Yo pongo la cara siempre. A mí si se me muere un paciente en la sala de cirugía, jamás va un asistente. Claro. Yo voy a hablar con la familia, etcétera. Así que no hay que endiosarse, hay que sentirse... ¿Usted directamente, doctor? Nunca dejo que nadie... A veces los muchachos me ven cansado. Hoy hay 9 cirugías en mi equipo. Así que jamás yo dejo de hablar con la familia y explicarle. Siempre le digo lo mismo. Aunque el paciente haya andado bien, si hubo algún problemita, el primero que se entera es la familia. Así que no hay por qué. La gente dice exceso de modestia. No, yo siempre digo normalidad. No sentirse... yo tendría que decir que, bueno, qué sé yo, hay por ahí 50 o 60 títulos honoríficos. La semana pasada recibí 2, yo recibo así la carta, uno de Italia. Yo leí algo como 63 títulos honoríficos, o 65. Puede ser, pero yo quiero decir, la semana pasada me llegó una carta de Italia, bueno, haciéndome miembro honorario de la Academia de Cirugía de Italia, otra de Estados Unidos que es muy importante. ¿Y quién inventa el bypass? ¿Quién lo crea? Nadie inventó nada, yo siempre digo, nadie inventó nada. No, mire, ahora... ¿No fue usted? No, pero yo... dígamelo, no sea tan modesto, dígame la verdad. ¿Qué es sacar la vena safena? Sí, pero ahora sacamos las arterias del tórax. No más del muslo, de la sacamos algunas, pero lo que más hacemos es con arteria mamaria interna, que yo empecé a usar allá por el año 62. Y ahora hemos visto que después de 10 años, los que tienen arteria mamaria andan mejor que los que tienen vena. Entonces tratamos de utilizar arteria mamaria. Pero yo quiero decir, sí, todo el mundo dice así. Cuando me dieron el título honorario en noviembre en el American College of Surgeons, en Estados Unidos dijeron, sí, este es el padre del bypass. Bueno, está bien. El padre del bypass. Yo quiero decir, yo me puse a buscar en la historia a ver qué había pasado antes. Y en 1910, Alexis Carrel, que fue premio Nobel, ¿cómo no? hacía ya bypasses, claro, no tenía nada, no tenía heparina, no tenía, lo hacía desde la aorta descendente hacia las coronarias. Y se acusaba a sí mismo, decía que como él tardaba más de 3-4 minutos, lo hacía en 5 minutos, fíjese que cirujano, los perros se le morían. Así que experimentalmente, yo siempre digo en medicina todo es evolución. Desgraciado del que crea que inventó algo. Nosotros lo que hicimos es analizar bien las cosas, regularizar toda la técnica, diseminarla por el mundo. Teníamos entre 500 y 700 visitantes por año en Estados Unidos que venían a aprender todo esto, íbamos a todos lados, porque no es solamente crear algo. ¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Con quién es? ¿Usted estaba con Denton Cooley? No. No. Denton es quizá el hombre más amigo, es un hombre que yo respeto. Estuvo hace poco acá. ¿Estuvo en la Argentina? Sí, viene a vernos. ¿Está en Houston, no? Sí, en Houston, cambiamos. No, mi maestro fue el Effler, que era un gran cirujano, y yo tuve la suerte de estar con Mason Son, que fue el inventor de la coronariografía. De ahí sale toda la cosa. Así que en eso hemos trabajado, pero yo insisto, es pura evolución. Y sí, nosotros hemos tenido parte importante en esa evolución. Yo he escrito ahora por primera vez
un trabajo sobre lo que hicimos en esos 10 años de Estados Unidos con el bypass, que salió en el Journal of Cardiology en Estados Unidos. Ya he recibido muchas cartas donde todos dicen, exceso de modestia. Digo, no, exceso de normalidad. Pongamos las cosas como son. Así que eso es así. ¿Son vanidosos los médicos? Los grandes cirujanos. Algunos sí, yo diría que algunos sí, pero no hay peor cosa que sentirse... Yo quiero que le diga una cosa, yo siempre digo, yo soy un viejo médico de campo semblanteador. Sí, eso no le quepa la menor duda. Es decir, yo sigo siendo aquel médico cuando se sienta un paciente. Eso es bueno lo que ha dicho. Claro, el ojo clínico existe de verdad, ¿no es cierto? Hoy usamos mucho la tecnología, ¿no? Sí. Tenemos una enorme tecnología que se gasta una enorme cantidad de dinero. Claro. Sí. Yo nunca opero a nadie si no lo veo, no charlo un rato, veo cómo es. Y a veces hay cosas... El otro día tuve que ir a ver en consulta a una señora de bastante edad que después me resultó un ser maravilloso. Y estaba casi en coma en otra clínica, etcétera. Habían hecho toda clase de estudios con toda la tecnología sofisticada. Claro, yo pedí un estetoscopio y la ausculté. Después le puse la mano acá y dije, uy, Dios santo, tiene todavía un muy buen ventrículo, late bien. Y después me fui a tomar los pulsos. Siempre me pasa lo mismo cuando como, así que no hay ningún problema. Se le cayó. Le podía contar que una vez estaba en una mesa que era de cristal, entonces se veía transparente, ¿no? Se cayó debajo de la mesa. No, estaba toda gente, importante, quote and quote, diría el americano, gente, no que fuera. Entonces trajeron de primer plato una sopa así, con fideos, que yo en un momento dado, como yo siempre muevo las manos cuando hablo, había fideo y sopa por toda la mesa. Y como era de cristal, se podía ver en el piso. A través de... Así es de los míos que mueven las manos, yo soy muy de mover las manos también. Y fui a ver esa mujer de 76 años, y lo que más me decidió de todos los estudios de estos tecnológicos fue los pulsos que tenía distales muy buenos. Dije, no, esta mujer, y la llevamos, la operamos en medio de ese desastre. Hoy está en su casa, caminando en su... Entonces a veces lo decide, eso que yo digo del médico de campo semblanteador, que semblantea y que mira, es muy importante. Entonces, en eso la gente... El ojo clínico era el médico que entraba y decía, tiene tal cosa y tal otra, Claro. o sea, semblanteaba y diagnosticaba de inmediato, ¿no? Bueno, pero hábleme de su abuela, por ejemplo, que había quedado del No, mi abuela bloque sigue anterior, estando ¿no? presente a pesar de que falleció hace muchos años, porque sigo creyendo que fue la mujer más excepcional que yo conocí y que me sigue influenciando en todo. Nosotros hicimos más de 20 pequeños cortos para los jóvenes en relación a la droga, porque es un problema muy serio. Y hicimos, uno de ellos está hoy acá y usted se va a dar cuenta que está presente mi abuela, así es que lo pueden mostrar. Lo podemos mostrar ya, ahí está. Estoy convencido que si se lo sabe ver, el arte nos puede y te puede llenar de emociones. Para este primer programa relacionado al arte hemos elegido un cuadro de nuestro Fernando Fader. Cuando lo vi por primera vez pensé, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es la intimidad de esta viejecita? ¿Estará pensando en la tierra de sus padres, en los campos de la infancia, en los amores adolescentes? Creo que muy bien puede representar una abuela inmigrante de cualquier nacionalidad. Miremosla con atención y soñemos con ella. Qué lindo, doctor, precioso. Qué lindo, me conmovió. Sigue un poco más, Qué lindo, me pareció conmovedor realmente. Así que usted ve que mi abuela siempre está presente en muchas de las cosas que yo hago, porque de ella aprendí muchas cosas. A eso, a tener cierta modestia, a ser honesto, a trabajar todo el día de sol a sol, qué sé yo. Así que siempre está presente. Importante. ¿Y quién inventa el bypass? ¿Quién lo crea? Nadie inventó nada. Yo siempre digo, nadie inventó nada. No, mire, ahora... ¿No fue usted? No, pero yo... dígamelo, no sea tan modesto, pero dígame mire, la verdad. ¿Qué es sacar la vena safena? Sí, pero ahora sacamos las arterias del tórax. de acá. No más del muslo, de la Sacamos pierna. algunas, pero lo que más hacemos es con arteria mamaria interna, que yo empecé a usar allá por el año 62. Y ahora hemos visto que después de 10 años, los que tienen arteria mamaria andan mejor que los que tienen vena. Entonces safena, tratamos de utilizar arteria mamaria. Pero
yo quiero decir, sí, todo el mundo dice así. Cuando me dieron el título este honorario en noviembre en el American College of Surgeons, en Estados Unidos dijeron, sí, este es el padre del bypass. Bueno, está bien. El padre del bypass. Yo quiero decir, yo me puse a buscar en la historia a ver qué había pasado antes. Y en 1910, Alexis Carrel, que fue premio Nobel, ¿Cómo no? hacía ya bypasses, claro, no tenía nada, no tenía heparina, no tenía, lo hacía desde la aorta descendente Notable, Alexis Carrel. hacia las coronarias. Y se acusaba a sí mismo, decía que como él tardaba más de 3-4 minutos, lo hacía en 5 minutos, fíjese que es cirujano, los perros se le morían. Así que experimentalmente, yo siempre digo en medicina todo es evolución. Desgraciado del que crea que inventó algo. Nosotros lo que hicimos es, hace años, cuando me dijo que iba a ser cirujano, tuvimos un almuerzo, un desayuno de trabajo. ¿Ah, sí? Y le presenté lo horroroso de la vida de cirujano, que nunca sabe, tiene la gente en sus manos, etcétera, pero no sabe qué va a pasar. Es una vida muy, muy difícil. ¿Es un gran Si la cirujano, toma, su sobrino? sí, yo no quiero hablar porque son cosas, dicen Está que bien, sí. pero yo lo digo y Dicen que sé sí. que lo es Dicen realmente. que sí, pero yo quiero decir, es una vida muy sufriente. Yo pongo la cara siempre. A mí si se me muere un paciente en la sala de cirugía, jamás va un asistente. Claro, claro. Yo voy a hablar con la familia, etcétera. Así que no hay que endiosarse, hay que sentirse... ¿Usted directamente, doctor? ¿Y habla con la familia? Nunca dejo que nadie... A veces los muchachos me ven cansado. Hoy hay 9 cirugías en mi equipo. Puro que me emociona, realmente. Así que jamás yo dejo de hablar con la familia y explicarle. Siempre le digo lo mismo. Aunque el paciente haya andado bien, si hubo algún problemita, el primero que se entera es la familia. Así que no hay por qué. La gente dice exceso de modestia. No, yo siempre digo normalidad, normalidad. No sentirse... yo tendría que decir que, bueno, qué sé yo, hay por ahí 50 o 60 títulos honoríficos. La semana pasada recibí 2, yo recibo así la carta, uno de Italia. Yo leí algo como 63 no títulos sé, honoríficos, o 65. Puede ser. Pero Qué yo quiero barbaridad. decir, la semana pasada me llegó una carta de Italia, bueno, haciéndome miembro honorario de la Academia de Cirugía de Italia, otra de Estados Unidos que es muy... Está lindísimo el programa, doctor Favaloro, me encanta, además usted es muy ameno, cuenta, además un médico, un cirujano como usted, una lumbrera, un genio No, como por es usted. favor, Yo le miro sí. sus manos, Si ¿cómo se siente empezamos así, usted? yo me voy. No, yo le digo la verdad. ¿Cómo se siente salvando vidas, doctor Favaloro? No, nunca me sentí ninguna cosa especial. Yo creo que una de las cosas fundamentales es tener conciencia. Uno no es Dios primero, es un hombre común y corriente que hace lo mejor que puede para su tarea y bueno, cuando las cosas salen bien, la gente está muy agradecida. Por suerte hoy el riesgo es muy bajo, no es más que 2-3% en la mayoría de la cirugía cardiovascular. El riesgo es eso. 2-3%, nada más. muy bajo. Nosotros bajísimo. tenemos operado más de 25.000 pacientes y la mortalidad global no alcanza el 5%. Y ojo que ahí incluimos infartos agudos, aneurisma disecante, cosas muy graves. Así que por suerte es así. Pero entonces el cirujano Enrique Finocchieto, que fue un maestro excepcional, decía, cuando se salvan, los salva Dios. Cuando se mueren, los mate yo, decía, ¿no? Y entonces Buena así, frase, el cirujano tiene que cargarse con la muerte, es una profesión muy difícil, muy, muy difícil. Yo tengo un sobrino que, el hijo mayor de Juan José, que estuvo en Estados Unidos, analizar bien las cosas, regularizar toda la técnica, diseminarla por el mundo. Teníamos entre 500 y 700 visitantes por año en Estados Unidos que venían a aprender todo esto, íbamos a todos lados, porque no es solamente crear algo. ¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos? 10 años. 10 años. 10 años. ¿Con quién es? ¿Usted estaba con Denton Cooley? No. No. Denton es quizá el hombre más amigo, es un hombre que yo respeto. Estuvo hace poco acá, viene. ¿Estuvo en la Argentina? Sí, viene a vernos. Está en Houston, ¿no? Sí, en Houston, cambiamos. No, mi maestro fue el Effler, que era un gran cirujano, y yo tuve la suerte de estar con Mason Son, que fue el inventor de la coronariografía. Sí. De ahí sale toda la cosa. Así que en eso hemos trabajado, pero yo insisto, es pura evolución. Y sí, nosotros hemos tenido parte importante en esa evolución. Yo he escrito ahora, por primera vez, un trabajo sobre lo que hicimos en esos 10 años de Estados Unidos con el bypass, que salió en el Journal of Cardiology en Estados Unidos. Ya he recibido muchas cartas donde todos dicen, exceso de modestia. Digo, no, exceso de normalidad. Pongamos las cosas como son. Así que eso es así. ¿Son vanidosos los médicos? Los grandes cirujanos. Algunos sí, yo diría que algunos sí, pero no hay peor cosa que sentirse... Yo quiero que le diga una cosa, yo siempre digo, yo soy un viejo médico de campo semblanteador.
Sí, 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 sí. De eso no le quepa la menor duda. Es decir, yo sigo siendo aquel médico cuando se sienta Pero un eso paciente. es bueno lo que ha dicho. Claro, El ojo porque, clínico existe de verdad, ¿no es cierto? hoy usamos mucho la tecnología, Sí, ¿no? sí. Tenemos una enorme Sí. tecnología que se gasta una enorme Usted cantidad se plantea, de ¿no? dinero. Claro. Ah, sí, sí, sí. Yo nunca opero a nadie si no lo veo, no charlo un rato, veo cómo es. Y a veces hay cosas. El otro día tuve que ir a ver en consulta a una señora de bastante edad que después me resultó un ser maravilloso. Y estaba casi en coma en otra clínica, etcétera. Habían hecho que hice toda clase de estudios con toda la tecnología sofisticada. Claro, yo pedí un estetoscopio y lo ausculté. Después le puse la mano acá y dije, uy, Dios santo, tiene todavía un muy buen ventrículo, late bien. Y después me fui a tomar los pulsos. Siempre me pasa lo mismo cuando como, así que no Ay, qué ningún divino. problema. Se Siempre. le cayó. Le podía contar que una vez estaba en una mesa que era de cristal, entonces se veía transparente, ¿no? Se cayó debajo de la mesa. No, estaba toda gente, bueno, importante, quote unquote, diría el americano, gente, bueno, no que fuera. Entonces trajeron de primer plato una sopa así, con fideos, que yo en un momento dado, como yo siempre muevo las manos cuando hablo, había fideo y sopa por toda la mesa. Y como era de cristal, se podía ver en el piso. A través de... Así es de que, los míos que mueven las manos, yo soy muy de mover. Mason Son, que fue Sí. el inventor de la coronariografía. Sí, sí, sí. De ahí sale toda la cosa. Así que en eso hemos trabajado, pero yo insisto, es pura evolución y sí, nosotros hemos tenido parte importante en esa evolución. Yo he escrito ahora por primera vez un trabajo sobre lo que hicimos en esos 10 años de Estados Unidos con el bypass, que salió en el Journal of Cardiology en Estados Unidos. Ya he recibido muchas cartas donde todos dicen, exceso de modestia. Digo, no, exceso de normalidad. Pongamos las cosas como son. Así que eso es así. ¿Son vanidosos los médicos? Los grandes cirujanos. Algunos sí, yo diría que algunos sí, pero no hay peor cosa que sentirse... Yo quiero que le diga una cosa, yo siempre digo, yo soy un viejo médico de campo semblanteador. Sí, 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 sí. De eso no le quepa la menor duda. Es decir, yo sigo siendo aquel médico cuando se sienta Pero un eso paciente. es bueno lo que ha dicho. Claro, el ojo porque, clínico existe de verdad, ¿no es cierto? hoy usamos mucho la tecnología, Sí, ¿no? sí. Tenemos una enorme tecnología que se gasta una enorme cantidad se plantea, de ¿no? dinero. Claro. Ah, sí, sí, sí. Yo nunca opero a nadie si no lo veo, no charlo un rato, veo cómo es. Y a veces hay cosas. El otro día tuve que ir a ver en consulta a una señora de bastante edad que después me resultó un ser maravilloso. Y estaba casi en coma en otra clínica, etcétera. Habían hecho que hice toda clase de estudios con toda la tecnología sofisticada. Claro, yo pedí un estetoscopio y lo ausculté. Después le puse la mano acá y dije, uy, pero no sabe qué va a pasar. Es una vida muy, muy ¿Es un difícil. gran Si cirujano la toma... su sobrino? Sí, yo no quiero hablar porque son cosas... dicen Está que bien, sí. pero yo lo digo y Dicen que sé sí. que lo es Dicen realmente. que sí, pero yo quiero decir, es una vida muy sufriente. Yo pongo la cara siempre. A mí si se me muere un paciente en la sala de cirugía, jamás va un asistente. Claro, claro. Yo voy a hablar con la familia, etcétera. Así que no hay que endiosarse, hay que ¿Va sentirse... usted directamente, doctor? ¿Y habla con la familia? Nunca dejo que nadie... A veces los muchachos me ven cansado. Hoy hay 9 cirugías en mi Ay, equipo. juro que me emociona realmente. Así que jamás yo dejo de hablar con la familia y explicarle. Siempre le digo lo mismo. Aunque el paciente haya andado bien, si hubo algún problemita, el primero que se entera es la familia. Así que no hay por qué. La gente dice exceso de modestia. No, yo siempre digo normalidad, normalidad. No sentirse... yo tendría que decir que, bueno, qué sé yo, hay por ahí 50 o 60 títulos honoríficos. La semana pasada recibí 2, yo recibo así la carta, uno de Italia. Yo leí algo como 63 no títulos sé, honoríficos, ahí, o 65. Puede ser. Pero Qué yo quiero barbaridad. decir, la semana pasada me llegó una carta de Italia, bueno, haciéndome miembro honorario de la Academia de Cirugía de Italia, otra de Estados Unidos que es muy importante. ¿Y quién inventa el bypass? ¿Quién lo crea? Nadie inventó nada, yo siempre digo, nadie ¿Cómo inventó no? nada. No, mire, ahora... ¿No fue usted? No, pero yo... Dígamelo, no sea tan modesto, Pero dígame mire, la verdad. ¿Qué es sacar la vena safena Sí, y pero hacer... ahora sacamos las arterias del tórax. de que es acá. mucho No mejor, más del muslo, de la Sacamos pierna. algunas, pero lo que más hacemos es con arteria mamaria interna. Está lindísimo el programa, doctor Favaloro, me encanta, además usted es muy ameno, cuenta, además un médico, un cirujano como usted, una lumbrera, un genio No, como por es usted. Yo favor, le miro sí. sus manos, ¿cómo Si se siente empezamos así, yo me usted? voy. No, yo le digo la verdad. ¿Cómo se siente salvando vidas, doctor Favaloro? No, nunca me sentí ninguna cosa especial. Yo creo que
una de las cosas fundamentales es tener conciencia. Uno no es Dios primero, es un hombre común y corriente que hace lo mejor que puede para su tarea. Y bueno, cuando las cosas salen bien, la gente está muy agradecida. Por suerte hoy el riesgo es muy bajo, no es más que 2-3% en la mayoría de la cirugía cardiovascular. El riesgo es eso. 2-3%, muy bajo. Nosotros bajísimo. tenemos operado más de 25.000 pacientes y la mortalidad global no alcanza el 5%. Y ojo que ahí incluimos infartos agudos, aneurisma disecante, cosas muy graves. Así que por suerte es así. Pero entonces el cirujano Enrique Finochietto, que fue un maestro excepcional, decía, cuando se salvan, lo salva Dios. Cuando se mueren, los mate yo, decía, ¿no? Y entonces Buena así, frase, el cirujano tiene que cargarse con la muerte. Es una profesión muy difícil, muy difícil. Yo tengo un sobrino que, el hijo mayor de Juan José, que estuvo en Estados Unidos 9 años. Cuando me dijo que iba a ser cirujano, tuvimos un almuerzo, un desayuno de trabajo. ¿Ah, sí? Y le presenté lo horroroso de la vida de cirujano, que nunca sabe, tiene la gente en sus manos, etcétera, ¿no? Ah, sí. Que yo empecé a usar allá por el año 62. Y ahora hemos visto que después de 10 años, los que tienen arteria mamaria andan mejor que los que tienen vena. Entonces safena, tratamos de utilizar arteria mamaria. Pero yo quiero decir, sí, todo el mundo dice así. Cuando me dieron el título honorario en noviembre en el American College of Surgeons, en Estados Unidos dijeron, sí, este es el padre del bypass. Bueno, está bien. El padre del bypass. Yo quiero decir, yo me puse a buscar en la historia a ver qué había pasado antes. Y en 1910, Alexis Carrel, que fue premio Nobel, ¿Cómo no? hacía ya bypasses, claro, no tenía nada, no tenía heparina, no tenía, lo hacía desde la aorta Qué descendente notable, Alexis Carrel. hacia las coronarias. Y se acusaba a sí mismo, decía que como él tardaba más de 3-4 minutos, lo hacía en 5 minutos, fíjese que es cirujano, los perros se le morían. Así que experimentalmente, yo siempre digo en medicina todo es evolución. Desgraciado del que crea que inventó algo. Nosotros lo que hicimos es analizar bien las cosas, regularizar toda la técnica, diseminarla por el mundo. Teníamos entre 500 y 700 visitantes por año en Estados Unidos que venían a aprender todo esto, íbamos a todos lados, porque no es solamente crear algo. ¿Cuántos años estuvo en Estados Unidos? 10 años. 10 años. 10 años. Sí. ¿Con quién es? ¿Usted estaba con Denton Cooley? No. No. Denton es quizá el hombre más amigo, es un hombre que yo respeto. Estuvo hace poco acá. ¿Estuvo en la Argentina? Sí, viene a vernos. Está en Houston, ¿no? Sí, en Houston, cambiamos. No, mi maestro fue el Effler, que era un gran cirujano, y yo tuve la suerte de estar con Espíritu Santo. Tiene todavía un muy buen ventrículo, late bien. Y después me fui a tomar los pulsos. Siempre me pasa lo mismo cuando como, así que no hay ningún problema. Se le cayó. Le podría contar que una vez estaba en una mesa que era de cristal, entonces se veía transparente, ¿no? Se cayó debajo de la mesa. No, estaba toda gente, bueno, importante, quote and quote, diría el americano, ¿no? Gente, bueno, no que fuera. Entonces trajeron de primer plato una sopa así, con fideos, que yo en un momento dado, como yo siempre muevo las manos cuando hablo, había fideo y sopa por toda la mesa. Y como era de cristal, se podía ver en el piso. A través de... Así es de los míos que mueven las manos, yo soy muy de mover las manos también. Y fui a ver esa mujer de 76 años, y lo que más me decidió de todos los estudios de estos tecnológicos fue los pulsos que tenía distales muy buenos. Dije, no, esta mujer, y la llevamos, la operamos en medio de ese desastre. Hoy está en su casa, caminando en su... Entonces a veces lo decide, eso que yo digo del médico de campo semblanteador, que semblantea y que mira, es muy importante. Entonces, bueno, en eso la gente... El ojo clínico era el médico que entraba y decía, tiene tal cosa y tal otra, o sea, semblanteaba y diagnosticaba de inmediato, ¿no? Bueno, pero hábleme de su abuela, por ejemplo, que había quedado del No, mi abuela sigue anterior, estando presente, a pesar de que falleció hace muchos años, porque sigo creyendo que fue la mujer más excepcional que yo conocí y que me sigue influenciando en todo. Nosotros hicimos más de 20 pequeños cortos para los jóvenes en